Por estas enseñanzas que hoy os entrego seréis desconocidos por vuestros hermanos. Pero no temáis, porque en el significado de ellas está la razón y la verdad que no tardarán en reconocer cuando las pruebas se ciernan sobre la humanidad. Ved que son muchos los caminos que se abren ante el espíritu de la humanidad. Sin embargo, os digo que no contemplo una sola religión perfecta en este mundo, aun cuando algunas están basadas en mi doctrina. Yo no vengo en contra de la palabra que os diera en el segundo tiempo. No puedo desconocerme a mí mismo, mas os pregunto, ¿en dónde está aquella palabra, aquella enseñanza? La busco en el corazón de la humanidad y no la encuentro. Se ha quedado guardada en los libros envejecidos y polvorientos, y aún hay entre la humanidad algunos que han osado adulterarla. Por eso os digo que no encuentro entre vosotros la religión perfecta, porque en vez de amor y caridad, de humildad y justicia, solo encuentro ritos, tradiciones y vanidades, muchos sufrimientos e ignorancia. Pero estos son errores que no llegan a mí. A mí solo llega el amor, la mansedumbre, la justicia y la paciencia. Aquí tenéis el por qué en mi tercera manifestación no he aparecido en el seno de sinagogas ni de iglesias, porque esas no son mi casa. Los templos de cantera hechos por la mano de los hombres no pueden ser mi templo, sino el propio corazón del hombre, donde está el altar de su amor, la luz de su fe y la ofrenda de sus méritos. ¿Por qué vengo nuevamente entre los hombres después de haberles dado aquellas lecciones de vida eterna? Porque los hombres han hecho ritos de cada uno de mis ejemplos. Sentidme, y no tratéis de imaginarme en esta o en aquella forma, porque cualquiera de ellas os alejará de la verdad. Como Padre eterno, no tratéis de imaginarme a través de un anciano como el que pintáis, porque ni el tiempo ni la lucha dejan huellas en el espíritu del Creador, ya que estoy sobre el tiempo y no como vosotros, sujetos a él. Mi palabra volverá a incomodar a los hombres como en los tiempos pasados, mas les diré la verdad, sin delatar a nadie. Dije hipócrita al hipócrita, adúltero al adúltero e inicuo al inicuo. Había sido vejada la verdad y era menester que resplandeciera tal como ahora en que la verdad ha sido ocultada, y por ello tiene que surgir nuevamente ante los ojos de los hombres. ¿Qué os enseño ahora? A bendecir de corazón y espíritu a todo y a todos, porque quien bendice así es semejante al Padre, al hacer llegar su calor a todos. Por eso os digo, aprended a bendecir con el espíritu, con el pensamiento, con el corazón, y vuestra paz, vuestra fuerza y vuestro calor llegarán a aquel a quien se lo enviéis, por distante que lo creáis. ¿Qué pasaría si todos los hombres se bendijesen, aún sin conocerse ni haberse visto nunca? Que reinaría la paz perfecta en la tierra. Sería inconcebible la guerra. Para que ese milagro se realice, es menester que elevéis vuestro espíritu por medio de la perseverancia en la virtud. ¿Lo juzgáis acaso imposible? Cada quien lleva en su interior un templo y también vuestro hogar es santuario, porque en él mora la familia humana que es semejante a la familia espiritual. Allí en el seno del hogar está mi mejor templo. Mas hoy contemplo que la verdadera luz no es comprendida por los hombres que caminan distantes del sendero. Contemplo que el único sitio en donde se elevan a mí es el templo material. Veo el caos entre la humanidad, el desconocimiento hacia las leyes humanas y divinas. Mi doctrina ha sido ocultada en este tiempo y se ha tomado como algo que pertenece al pasado. Por eso los hombres sucumben, las instituciones se dividen y hacen mofa de lo más sagrado. Así encuentro la humanidad desconociéndose.
destruyéndose, dándose muerte, confundiendo al espíritu con la materia, lo divino con lo humano y la luz con la tiniebla. La espiritualidad no se encuentra en textos de religiones o ciencias, se encuentra en vuestro espíritu, que estaría dignamente ocupado si cumpliera siempre con el precepto que os dice: amaos los unos a los otros. No forméis nuevas filosofías ni teorías derivadas de esta doctrina. No levantéis templos materiales ni hagáis alegorías o símbolos. Yo os daré todas las revelaciones que os corresponden en estos tiempos. No forméis idolatrías, fanatismo ni jerarquías materiales. No hay más grandeza que la luz que engalana al espíritu, que por su virtud ha alcanzado la perfección. Quien ama más es más grande que aquel que se dice serlo por su cargo o su vanidad. Recordad a Jesús. Vuestro entendimiento es más claro en estos tiempos y mi palabra también se hace más comprensible. Mi templo es vuestro corazón, su luz es mi amor. La mayor ofrenda que en él podéis depositar es la paz de vuestro espíritu, si vivís haciendo el bien, bendiciendo y amando a vuestros hermanos. ¿De qué os servirán cánticos, oraciones y ritos, si en vuestro interior solo ocultaseis bajas pasiones? Tengo sed de vuestro amor, no del incienso. Menos lágrimas y más luz es lo que deseo que haya en vuestra existencia. ¿Qué quedó del templo de Salomón cuando la hora de justicia llegó? Solo el conocimiento de la ley, escrita en las conciencias. Ritos, tradiciones, sacrificios y ofrendas, todo desapareció. El tabernáculo y el altar fueron destruidos, pero la ley y las palabras de los profetas quedaron en pie, porque ellas habían sido las que prepararon a la humanidad para una nueva era, y había que limpiar los campos para que la nueva semilla germinara. Aquella Jerusalén que el pueblo israelita creía invulnerable, quedó destruida, así como el templo que era su orgullo. Y es que yo venía a reinar entre los hombres, mas como mi reino no es de este mundo, era menester destruir el templo material para levantar el santuario espiritual en el corazón de la humanidad. Comprended ahora por qué mis apóstoles de aquel tiempo no construyeron nada en lo material, y sí levantaron templos de fe, de virtud y amor en los corazones, que fueron palabra, espíritu, obra, verdad. El oro, el incienso, la liturgia no estuvieron con ellos. Cuando posaban sus manos en los enfermos, estos sanaban. Cuando hablaban de la doctrina de Cristo, levantaban santuarios en el espíritu de las multitudes. Cuando hablaban de la cruz, ésta quedaba como una marca de fuego en los espíritus. Mi reino no es de este mundo, os digo nuevamente. El templo del Espíritu Santo no tiene cimientos materiales, no tiene altares en la tierra. Cuando miréis en este tiempo la destrucción de todo culto externo que la humanidad ha levantado, veréis a muchos preguntar angustiados, ¿por qué Dios lo permitió? Ellos se harán la misma pregunta que se hicieron los judíos cuando la destrucción de su ciudad. Y será mi pueblo el que responda, el que explique, el que revele a los hombres que un nuevo tiempo ha aparecido y una nueva semilla está presta a extenderse. En el primer tiempo os inspiré los cimientos de ese gran santuario del Espíritu. En el tiempo en que estuve como maestro entre los hombres os enseñé la forma de elevar los altos muros. Y ahora os estoy revelando de qué manera debéis concluir esa obra que, una vez terminada, sea digna de la presencia de vuestro Padre. ¿Podríais decirme cuál es la esencia de cada una de estas 3 lecciones sobre las cuales os he inspirado para la construcción del templo del Espíritu Santo? Sí, pueblo, benditos seáis, porque todos interiormente contestáis a mi pregunta y os acercáis a la verdad. Los cimientos del santuario fueron los que enseñó la ley del primer tiempo. Los altos muros fueron el amor y la caridad que en su doctrina trajo el Mesías a los hombres.
Las cúpulas, las columnas y el altar con el que había de quedar construida esta obra son la sabiduría, la espiritualidad y la elevación que en este tiempo mi espíritu, en su mensaje de luz, os ha inspirado. Ese templo levantado por mí en 3 eras es aquel del que hablé ante los incrédulos cuando, señalando el templo de Jerusalén, les dije: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Mi templo pronto habrá de quedar concluido, mientras que de aquel de Jerusalén ni sus cimientos quedan, como no quedará tampoco ni piedra sobre piedra de todo templo que no haya sido levantado sobre los cimientos de mi ley, del amor y de la espiritualidad. Los que se dicen pastores de la humanidad no han sentido mi presencia, aún me están esperando, mas yo contemplo que van entregando distinta enseñanza de la que el Maestro ha confiado a la humanidad, la cual os conducirá por el camino de la verdad al enseñaros a amaros los unos a los otros. No es mi voluntad que el mundo alimente ideologías distintas a mi doctrina de amor, porque eso daña al espíritu, y por ello me desconocéis. No habéis sabido analizar mi doctrina, despreciáis el pan de vida eterna y la humanidad me busca en sus sinagogas, en los templos materiales que sus propias manos han formado según su entendimiento. ¿Y hasta cuándo la humanidad me comprenderá y escuchará mi llamado? Vuestro paso manso y humilde va a conmocionar religiones, va a conmover cimientos y principios. Vuestra palabra, que será siempre la mía, va a derrumbar falsos santuarios y de ellos no va a quedar ni piedra sobre piedra. Va a derrumbar los ídolos, toda esa idolatría que en torno al culto a Dios se ha hecho, igual que sobre María y sobre su nombre, hasta haber llegado a las más grandes exageraciones. Todo ello tendrá que desaparecer calcinado por el fuego de la palabra del Espíritu Santo que yo he puesto y seguiré poniendo en vosotros. Quien practica el bien siente interiormente mi presencia, lo mismo aquel que es humilde o el que ve en cada semejante a un hermano. En vuestro espíritu existe el templo del Espíritu Santo. Ese recinto es indestructible. No existen vendavales ni huracanes capaces de derribarlo. Es invisible e intangible a la mirada humana. Sus columnas serán el anhelo de superarse en el bien, su cúpula, la gracia que el Padre derrama sobre sus hijos. La puerta, el amor de la Madre Divina, porque todo aquel que llama a mi puerta estará tocando el corazón de la Madre Celestial. He aquí, discípulos, la verdad que existe en la Iglesia del Espíritu Santo, para que no seáis de los que se confunden con falsas interpretaciones. Los templos de cantera fueron solo un símbolo, y de ellos no quedará ni piedra sobre piedra. Quiero que en vuestro altar interior arda siempre la llama de la fe, y que comprendáis que con vuestras obras estáis poniendo los cimientos donde descansará algún día el gran santuario. Tengo a prueba y en preparación a toda la humanidad dentro de sus diversas ideas, porque a todos les daré parte en la construcción de mi templo. Esta humanidad, por su materialismo, aún es idólatra. Aarón, Aarón, vos forjasteis el ídolo delante de Israel, mas en verdad los falsos dioses caerán abatidos. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde el tabernáculo? Si los símbolos que fueron lícitos les hice desaparecer, ¿cómo no he de combatir hasta exterminar los cultos fanáticos? Salomón edificó un templo material para adorarme y de él no quedó ni piedra sobre piedra. Los ministros de estos tiempos se atavían regiamente para oficiar simbólicamente en el sacrificio de Jesús. Y a pesar de que toman mi nombre y mi representación, descubro su mente turbada, su corazón azotado por los vendavales de intrigas y pasiones. No existe uno que como profeta anuncie que me encuentro entre los hombres de este tiempo. Gran amargura tendrán, porque entre ellos no existe preparación espiritual. ¿Dónde está el cumplimiento de los que han jurado ante Jesús seguir su huella?
¿En dónde están los imitadores de mis apóstoles? ¿Hay alguno que se asemeje a Juan, que fue de los primeros, o a Pablo, que fue de los segundos? Por esto el Maestro se acerca nuevamente a vosotros para reanudar su lección. Ya veo a los nuevos fariseos y escribas lanzarse llenos de odio en contra mía. Entonces será cuando pregunte, ¿dónde están mis discípulos? Y cuando los soberbios, los falsos, los enriquecidos que temen perder su poder, los amenazados por mi verdad, me escarnezcan y persigan nuevamente, soplarán aires huracanados. Mas no seré yo el que caiga bajo el peso de la cruz, sino aquellos que pidieron el sacrificio para el que les dio la vida. No es la voz humana la que escucháis en estos instantes, es la voz celestial que os anuncia los sucesos que han de ser, para que vosotros que oísteis mis profecías os encontréis preparados y no os turbéis cuando miréis que hasta las mismas fuerzas de la naturaleza sienten desequilibrio, porque yo soy la fuerza universal y la justicia, y en justicia me manifestaré. He venido a apartar los vicios del mundo para que los hombres, librándose de costumbres e ideas pecaminosas, se inspiren y hablen del Espíritu. Entonces me verán simbolizado en la dulce silueta de Jesús, indicándoles el camino que conduce a la verdadera meta del Espíritu, en donde yo les espero. Una era de paz y de moral fue para los pueblos el florecimiento de la semilla cristiana. La virtud daba frutos, la meta y el ideal eran el cielo. Más tarde volvió la fragilidad, la aparente observancia de mi doctrina, cumplimiento que disfraza el mundo con festines y ritos suntuosos que impresionan a los hombres, que no satisfacen al Padre ni elevan al Espíritu. Yo entregué al pueblo la ley en el primer tiempo para que todas las tribus viviesen unidas en ella, mas cuando llegué las encontré divididas, desconociéndose unas a otras, profanando mi ley y entregadas a la idolatría. Mi doctrina de amor vino a unir más tarde a todos los pueblos en una sola ley, y ahora que vuelvo entre los hombres, nuevamente los veo divididos en sectas, en religiones, en ideas y teorías. Cada uno practica según su idea o conveniencia. Todos dicen amar a un mismo Dios, sin embargo, se encuentran divididos. Y yo os digo, que el que no ama a su hermano, no me está amando a mí. Bien está que no todos los espíritus marchen al unísono, ya que se encuentran en diferente estado de evolución, mas ¿quién es aquel que, conociendo mis leyes y mi doctrina, ignora que ellas tienen por esencia el amor de los unos a los otros? Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más, que no puede ser cristiano quien no tenga amor. En verdad os digo que el mundo ignora muchas lecciones espirituales de mi doctrina, porque en lugar de buscar la interpretación de mis enseñanzas para luego practicarlas, se ha conformado con ritos y tradiciones. Por eso es que las grandes pruebas han surgido entre la humanidad, y aparecen conflictos a los que los hombres no encuentran solución. Me habéis buscado en las diferentes religiones y sectas que la humanidad ha formado, y yo quiero que os despojéis de ritos y que borréis de vuestro corazón toda huella de fanatismo. Venid a mí en espíritu, amadme con pureza, respetad y cumplid mis leyes, y de esta manera me estaréis ofreciendo el verdadero culto. Mi doctrina no necesita de la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que se llegue a levantar el templo universal que será formado por los corazones. Sabed seguir el ejemplo que Jesús os dio en el segundo tiempo, que no escogió recintos para entregar su palabra, sino que buscó los campos como lugar apropiado para sus enseñanzas y parábolas. En ningún tiempo he venido como ministro, nunca he celebrado ritos ante vosotros. Yo solo he sido el maestro que os ha dado sus lecciones en sentido figurado. He aquí al mismo Señor, pero hoy viene en espíritu. Este rey no tiene corona, ni manto, ni cetro,
simplemente habito en la perfección y gobierno con el amor. ¿Para qué había de manifestarme en regios palacios entre pompas y ceremonias, si eso no es para mí? De cierto os digo que quienes me conciban entre lujos y esplendores superfluos tienen su concepto errado de lo que es mi divinidad. Velad por mis revelaciones para que mi doctrina se mantenga limpia e intocable. El hombre está cansado de cultos limitados y busca el todo. Anhela una enseñanza divina que lo salve hoy en su condición humana y mañana en su espíritu. Cumplid con la ley, aun cuando tengáis que sacrificar vuestro corazón o cambiar las costumbres establecidas en este mundo. No tendréis templos ni lugares de adoración. No limitaréis mi doctrina ni vuestro campo de trabajo. Vuestro hogar será el universo, vuestra familia la humanidad, y vuestro templo mi espíritu divino. Es por eso que he venido a despojaros de muchas tradiciones, porque el culto revelado por el Padre a vuestro espíritu, culto envuelto en gracia y perfección, lo profanaríais, lo haríais caer en ritos, en ceremonias y fiestas profanas, y os ocuparíais siempre más del culto exterior, del cumplimiento de las tradiciones, que del cumplimiento de la ley y de la doctrina. Y es por eso que con dolor de unos y regocijo de otros, he venido a despojaros en este tiempo de muchas tradiciones, de muchas prácticas religiosas, a las cuales vuestro espíritu se encontraba atado. Ahora vais encontrando el verdadero templo, y ese templo lo halláis lo mismo dentro de vosotros que en el exterior, en lo infinito del universo. Hoy conocéis que el verdadero altar está en vuestro corazón, que la fe es la lámpara que debéis encender para mí, que las flores, las ofrendas deben ser vuestras obras, vuestros méritos, que la imagen de vuestro Señor sois vosotros mismos, que a través de vosotros podéis contemplarme. Hoy reconocéis que la fuente de la gracia es mi divino espíritu, fuente inagotable de perfección y de bendiciones, que yo soy la obra, porque mi propia obra está en mí y es infinita y universal, que yo soy el pastor de todos los espíritus, que en número grandioso a mí me siguen y que finalmente todos llegarán al único redil, que es la paz perfecta, que es la morada eterna de los espíritus en el más allá, y que la casa del Padre está en todas partes, y de esa casa no habéis salido vosotros jamás. Así vuestro espíritu habrá abierto sus alas y contemplará por espacio el infinito, por tiempo a la eternidad, por camino la senda perfecta y luminosa que os conduce al Padre. Y habréis olvidado y dejado atrás en el camino las tradiciones que eran obstáculos y tropiezos, la rutina que era solamente la muralla que tenía estancado a vuestro espíritu, y los ídolos, los objetos de fanatismo, se quedarán atrás, y vuestro espíritu presuroso y libre irá lleno de ahínco, de alegría, de esperanza y de fe en su futuro espiritual. Todo aquello que el espíritu contempló como báculo para sostenerse, para apoyarse, para creer y para amarme, lo habrá dejado para contemplarme con su mirada espiritual, para confiar en lo infinito y en la verdad que yo he venido a manifestar en vosotros en plenitud en este tiempo. Por la preparación de unos, yo venzo las imperfecciones de los otros. Por vuestro deseo de adelanto, de acercamiento a mí, de elevación, de ideal y de comprensión en mi obra divina, yo vengo y me manifiesto, me derramo en sabiduría y en luz entre vosotros. Mi paz sea con vosotros.